Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Hace unos años salía de una misa de 12 de diciembre como hoy, y a la salida un niño me pregunta: Padre, ¿cuál virgen es más milagrosa? ¿La de Guadalupe o la de San Juan? ¿Qué le contestarían ustedes? Le di dos respuestas a ese niño. Le dije: mira, ninguna de las dos es milagrosa, porque la Virgen no hace milagros. No tiene poder ni facultad de hacer milagros. Está claro en las bodas de Caná, capítulo 2 de San Juan. Falta vino y quien hace el milagro es Jesús. Pero la Virgen intercedió. Ese es su papel en los milagros, interceder, pero no hace milagros, Le dije al niño y se los digo a ustedes y a todos. Segundo, no hay dos vírgenes ni tres, no tienes por qué compararlas. La Virgen solo es la que nos cuenta el Evangelio, la Madre de Jesús. Es la única Virgen. Solo que en cada país y región tiene su advocación o su presentación. En México hay varias, dos de esas son la de Guadalupe y la de San Juan. Entonces es la misma Virgen. Muchas de estas ideas las tienen muchas personas, muchos católicos. Hay mucho desconocimiento en la doctrina de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Hay dos tendencias cuando no se conoce bien lo que la Iglesia enseña. Dos tendencias que tenemos que evitar. La primera, y en mi opinión la que se da más, es agrandar más el papel de la Virgen María, ponerla casi al nivel de Dios, lo cual no es correcto, como lo vamos a escuchar ahorita en la doctrina de la Iglesia. La gente que piensa que hace milagros la está elevando a ese nivel de Dios que solo Él hace milagros. Esa es una desviación en el culto a la Virgen María que debemos evitar. La otra es la contraria. Verla igual que a todo cristiano, y tampoco. En el plan de salvación ella tiene un lugar muy especial, que no tenemos nadie ni los santos. Es único su papel. Entonces,
para evitar estas desviaciones, necesitamos conocer la doctrina de la Iglesia y la doctrina de la Biblia en primer lugar. Lamentablemente, la mayoría de los mexicanos y de los católicos no conocemos esa doctrina o no la conocemos como debemos conocerla. Vamos a citar el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, en 3 enseñanzas fundamentales sobre la Virgen María. La primera, la doctrina bíblica y de la Iglesia nos dice que el principal papel de la Virgen María en el plan de salvación y en nuestra vida de fe es traernos a Jesús y llevarnos a Jesús. Ya nos lo trajo, ya nació de ella, lo vamos a celebrar en los próximos días. Pero ahora su papel es llevarnos a Jesús. Ningún católico se debe quedar solamente contemplando a la Virgen María. Esa relación y devoción de la Virgen le tiene que llevar a su Hijo Jesús. Vean lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Él es el camino, Él es la verdad que tenemos que saber, Él es la vida nueva que tenemos que vivir. Fue el camino de María, fue la verdad que anunció María y fue la vida que tuvo la Virgen María, su Hijo Jesús. Y esto lo vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe nos da ese ejemplo. Ustedes pueden ver la imagen a su lado, pero la tienen en su casa. Voy a decirles 3 detalles de la imagen y por favor, chéquenlo en la imagen que tendrán en su casa de la Virgen de Guadalupe. Primero, en el vestido trae un listón oscuro. En el tiempo de su aparición, 1531, entre los indígenas, toda mujer que estaba embarazada debía traer ese listón oscuro, ese fajo oscuro, para indicar que estaba esperando. Por lo tanto, debería tratársele con cuidado. La Virgen María está en su imagen con ese listón. ¿Qué quiere decir? Está con su Hijo Jesús en su vientre. No está sola. Nunca debiera estar la Virgen María sola. En ningún lado, ni en programas, ni en carros alegóricos, ni en representaciones, siempre debiera estar ahí su Hijo Jesús con ella, como lo está en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si ustedes notan, la mirada de la Virgen María no es hacia el frente, está inclinada justo mirando su vientre. María nos enseña que la mirada debe estar puesta en Jesús. Ella lo está mirando. Chequen, ahí está. Y la checan en sus casas. María está mirando a su Hijo Jesús, porque Él es el centro, el camino, la verdad y la vida, nuestro único Señor y Salvador. María misma lo proclamó en la visita a su prima Isabel. Proclama mi alma la grandeza de Dios, mi Salvador. Por eso María lo mira. Nos está diciendo, Él es el centro, Él es el Señor, Él es nuestro Salvador. A Él hay que poner las miradas, a Él hay que seguir, a Él hay que amar. Y si ustedes se fijan en el vestido de la imagen de la Virgen, se nota como que está caminando un paso, está una doblez en el vestido, como cuando se va caminando, cuando se da un paso.
La Virgen camina llevando a Jesús a los demás. Y lo acabamos de escuchar en el relato de Lucas capítulo 1, cuando visita a su prima Isabel. Cuando llega María, ya lleva a Jesús en su vientre, como en la imagen de Guadalupe. Y la prima Isabel se goza al ver cómo su bebé, Juan Bautista, se goza en la presencia del Salvador. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? María lleva a Jesús. Esa es su tarea principal entre nosotros. Vean lo que dice el Concilio Vaticano II. Esto es el Concilio Vaticano II. Es el documento más importante de todos los que tiene la Iglesia. Solo la Biblia está primero, pero de los documentos de la Iglesia, el Concilio Vaticano II dice en uno de sus 16 documentos, y el principal y fundamental, llamado Lumen Gentium, la Iglesia, luz de las naciones, luz de las gentes. En el número 66 de ese documento dice: la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. María, que por la gracia de Dios después de su Hijo, fue ensalzada por encima de todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es honrada con especial culto por la Iglesia. Este culto, aunque es del todo singular, o sea, único, especial, difiere esencialmente del culto de adoración que se rinde a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. No se puede comparar el culto a la Virgen María con el culto que damos a Dios. Dice el concilio, es esencialmente diferente. El de Dios es de adoración, como Creador, Señor y Salvador. El de la Virgen María es de veneración, como Madre e intercesora, diferentes. Y dice el concilio, el culto a la Virgen debe contribuir poderosamente al culto de Dios. Vean, el culto a la Virgen nos debe hacer valorar y desear más el culto a Dios. Pues las diversas formas de la piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha aprobado, hacen que, atención Ayotlán y todos los que celebramos a la Virgen María en este día, las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha aprobado hacen que, mientras se honra a la Madre, el Hijo Jesús, sea mejor conocido, sea amado, sea glorificado y sean cumplidos sus mandamientos. ¿Qué tal? Al tiempo que honramos a la Virgen Madre, el Hijo debe ser mejor conocido. ¿Mejor conocido? Quiere decir que tenemos que conocerlo en los evangelios. Quiere decir que tenemos que leer la Biblia. Quiere decir que tenemos que vivir meditando la palabra de Dios. Si no, ¿cómo lo conocemos mejor? ¿Está claro? Tiene que ser mejor conocido, amado, glorificado, y que sean cumplidos sus mandamientos. Es doctrina de la Iglesia, Concilio Vaticano II. Y dice esta frase bellísima: mientras se honra a la Madre, el Hijo sea mejor conocido, sea amado, sea glorificado y sean cumplidos sus mandamientos. Eso lo dijo San Agustín también, ese gran padre de la Iglesia.
y obispo titular de esta parroquia, la grandeza de María, más que en ser la Madre de Dios, que ese fue un don que Dios le concedió, está en ser discípula de Jesús, seguidora de su Hijo, fiel a la palabra de su Hijo. Segunda enseñanza del magisterio de la Iglesia: la verdadera devoción y amor se debe notar en que seguimos su ejemplo, en que la vemos como ejemplo de vida en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por ello, nuestra devoción se debe fundamentar en la Biblia y en la doctrina de la Iglesia. Número 67 de la Lumen Gentium, número 67 de esa Constitución, dice: el concilio exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la divina palabra que se abstengan, que tengan cuidado, que no lo hagan, que se abstengan con cuidado de dos cosas. Ya se los decía al inicio: tanto de toda falsa exageración. Cuando hablamos de la Virgen María, podemos caer en falsas exageraciones. El concilio dice: tengan cuidado de eso, los teólogos y los que predican. También de una excesiva estrechez de espíritu. Lo otro, no darle el lugar que tiene. Al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios, ¿cómo se logra eso? El concilio dice: cultivando el estudio de la Sagrada Escritura. Otra vez, la Biblia. Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres, doctores, de las liturgias de la Iglesia, bajo la dirección del magisterio. Ilustren rectamente los dones y privilegios de la Santísima Virgen, rectamente, que estén siempre referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Repito: ilustren rectamente los dones y privilegios de la Virgen, que siempre deben estar referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Por eso nunca podemos ni debemos hacer a un lado a Cristo en cualquier expresión de la Virgen María. Y vean lo que dice el concilio: recuerden finalmente los fieles que la verdadera devoción no consiste. Cuando habla de verdadera devoción, ¿qué quiere decir? Que puede haber una falsa devoción. Recuerden finalmente los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes, seguir su ejemplo. Y el Papa Pablo VI, después del concilio, el 2 de febrero de 1974, regaló a la Iglesia el que para mí es el mejor documento del magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María, su exhortación Marialis Cultus, el culto a la Virgen María, del 2 de febrero de 1974. El Papa Pablo VI repite esta enseñanza del concilio en el número 38 cuando dice: quiero llamar la atención sobre algunas actitudes cultuales del culto erróneas, dice el Papa, sobre algunas actitudes cultuales erróneas, la exageración de contenidos o de formas que llegan a falsear la doctrina, la estrechez de mente que oscurece la figura y la misión de María. ¿Ven? Podemos opacar la tarea de la Virgen María
falseando la doctrina, exagerando la doctrina. Las prácticas devocionales de puro sentimiento, sin conversión de vida. Las prácticas devocionales de puro sentimiento, sin conversión de vida, lo dice el Papa Pablo VI, que no están en armonía con la fe católica y por consiguiente no deben seguir en el culto católico. Y advierte el Papa que frente a estas desviaciones, dice en ese mismo número 38, el estudio de la Biblia y los documentos de la Iglesia prevalecerán sobre la desmedida búsqueda de novedades o de hechos extraordinarios. El estudio de la Biblia y los documentos de la Iglesia prevalecerán sobre la desmedida búsqueda de novedades o de hechos extraordinarios. Se me apareció la Virgen me dio mensajes, todo eso se discierne a la luz de la palabra de Dios. Siempre la fuente del conocimiento es la palabra de Dios. Tercera y última enseñanza. La Virgen María siempre intercede por nosotros. Grábenselo, aunque no se lo pidamos. ¿Hay alguna mamá aquí que solo pida a Dios por los hijos que le dicen, mamá, pide a Dios por mí? Y si el hijo que anda mal nunca te dice, madre, que pidas por él, ¿no pides? Pregunto a las mamás, ¿piden o no piden? La Virgen María es mucho mejor que todas las mamás. Si una mamá pide por todos sus hijos, aunque no se lo pidan, ¿no hará eso y más la Virgen María? La fe se tiene que razonar, siempre. La Virgen siempre pide por nosotros, aunque no se lo pidiéramos. Y no solo pide por quienes le piden, por los que no le piden, aún por los que no le rinden culto. La Virgen María intercede ante Dios por los protestantes, aunque no le rindan culto, por los de otras religiones, aunque no le rindan culto. Ella, como madre de todos, en el orden espiritual, intercede por todos, siempre, como lo hace una madre que quiere a sus hijos, buenos y malos. El Papa Francisco, el pasado mes de agosto, estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, del 1 al 6 de agosto del 2023. Y algo que resonó mucho del Papa en esa Jornada Mundial de la Juventud fue la expresión en la jornada cuando les dice a todos los jóvenes, la iglesia es una madre, una casa donde caben todos, todos, todos. Y les dice a los jóvenes, repítanlo. Y ahí están todos los jóvenes, todos, todos, todos. Así es la Virgen María. Es una madre que intercede y pide por todos, todos, todos. Sin importar credo, sin importar orientación sexual, sin importar posición económica, social, sin importar nada. Todos hijos en el orden espiritual de María. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Pongamos en práctica esta devoción de la Virgen María que siempre nos tiene que llevar a Jesús. Y sigamos su ejemplo de amor a Jesús, de seguimiento a Jesús, de fidelidad a su palabra. Vean lo que dijimos en la oración que se llama colecta al inicio. Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos. Vean cómo la oración se dirige a Dios siempre. La oración se tiene que dirigir siempre a Dios.
Y entonces viene la intercesión de la Virgen María. Concédenos por su intercesión. ¿Qué? ¿Qué le pedimos por su intercesión? Dos cosas. Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Profundizar en nuestra fe. No podemos profundizar si no conocemos la palabra de Dios. Nuestra fe surge de la palabra de Dios. Ojalá los miles de peregrinos que hoy fueron a la Basílica de Guadalupe con tanto sacrificio y esfuerzo, o a cualquier santuario guadalupano, ojalá todos los que hoy celebramos a la Virgen María en la advocación mexicana de Guadalupe, ojalá, Dios lo quiere, vayamos siempre al Evangelio como fue la Virgen María siempre a la palabra de su Hijo Jesús, y lo conozcamos cada vez más y mejor para seguirle con fidelidad como ella lo hizo. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan, hagan lo que Jesús les diga. Vivamos así nuestra devoción y amor a la Virgen María. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.